Corres 10 kilómetros sin síntomas y sintiéndote genial, mientras un Widowmaker crece en ti, una obstrucción letal que desconoces. ¿Cómo es posible? La verdad es que a la biología no le importa qué tan rápido puedas correr o cuántas dominadas puedas hacer. Tu cuerpo es un maestro de la adaptación. Puede enmascarar una obstrucción del 90% manteniendo el flujo sanguíneo perfectamente hasta el mismo segundo en que se detiene para siempre. En la mitad de los hombres, el único síntoma de enfermedad cardíaca es la muerte súbita. Las estadísticas son brutales. Es la principal causa de muerte en el planeta, causante del 32% de los fallecimientos globales. Al cruzar los 50 años, el riesgo aumenta drásticamente. Entre las mujeres, la realidad es aún más impactante. El 64% muere repentinamente sin haber sabido nunca que su corazón estaba en la zona de peligro. En este video te voy a mostrar por qué falla un corazón sano, cómo tu cuerpo esconde estas bombas de tiempo y la única forma real de revisar tu motor antes de que sea demasiado tarde. Para entender por qué una máquina perfecta se descompone, tenemos que quitar la pared torácica y mirar profundamente en la anatomía de la supervivencia. Comencemos. Piensa en tu corazón como un motor inquieto que funciona sin descanso durante décadas. Exige más combustible y oxígeno que casi cualquier otro músculo de tu cuerpo. Esta energía vital es entregada por una red de arterias coronarias, y quiero que las veas no solo como tubos, sino como el poderoso sistema de raíces de un árbol enorme que envuelve carne viva. En este sistema hay un tronco principal que los biólogos llaman la arteria descendente anterior izquierda, o LAD por sus siglas en inglés. En los círculos de cardiología tiene un nombre mucho más oscuro y preciso, la asesina de viudas. Esto no es solo un titular sensacionalista, es pura anatomía. Esta arteria es el principal centro de energía que alimenta el ventrículo izquierdo, la cámara específica que bombea sangre a todo tu cuerpo. Aquí actúa una lógica despiadada de la naturaleza. Si bloqueas una pequeña ramita en la periferia, el árbol pierde una hoja y sigue en pie. Pero si ocurre una obstrucción en la asesina de viudas, todo el tronco cae. El corazón se detiene y comienza una muerte masiva e irreversible del tejido. La parte más aterradora es que esta catástrofe a menudo golpea a personas cuyos vasos, a simple vista, parecen limpios y lisos. Para entender cómo es posible eso, tenemos que mirar más a fondo, no en la abertura de la arteria, sino dentro de su propia pared viva. La mayor idea errónea que mata a millones cada año es comparar tus arterias con un fregadero de cocina. Nos han enseñado a pensar en la placa como una simple obstrucción que estrecha la tubería lenta y predeciblemente. Creemos que si una arteria estuviera bloqueada en un 70 u 80%, seguramente lo sentiríamos a través de falta de aire, pesadez o dolor. Suena lógico, pero biológicamente es completamente incorrecto. El cuerpo humano posee una capacidad aterradora de adaptación. Cuando una placa de colesterol crece en un vaso sanguíneo, la pared arterial no solo obstruye el flujo, en cambio se expande para mantener su diámetro. Esto se llama remodelado positivo. Es un mecanismo de supervivencia que se convierte en una trampa letal. Puedes tener mucha placa en tus arterias y que el conducto siga abierto. Corres una maratón, tu corazón bombea fuerte y te sientes de maravilla con un flujo perfecto. No tienes idea de que estás corriendo con una mina enterrada directamente en los cimientos de tu corazón. Pero si la abertura está despejada, ¿qué es exactamente lo que hace que este mecanismo detone? ¿Por qué el atleta de ayer termina hoy en la mesa del patólogo? Si la abertura está despejada, ¿por qué ocurre un ataque al corazón? Todo se reduce a la estabilidad. Dentro de la pared de tu arteria, una placa no es una roca dura, es una ampolla blanda e inflamada, llena de una masa pegajosa de colesterol líquido. Y cuanto más joven es esta placa, más delgada es su capa protectora. La tragedia ocurre cuando esta cápsula delgada falla. Un aumento repentino de la presión arterial, una oleada de cortisol por el estrés o un esfuerzo extremo durante el ejercicio generan tensión mecánica. El revestimiento se desgarra. Esto es una ruptura de placa, y en ese momento tu biología comete un error fatal. Cuando la sangre entra en contacto con el contenido expuesto de la placa rota, tu cuerpo entra en pánico. Percibe esto como una gran herida abierta e inmediatamente entra en modo de rescate de emergencia, enviando millones de plaquetas para coagular la sangre. Lo que te salva la vida cuando te cortas un dedo es exactamente lo que te mata dentro del corazón.
En cuestión de minutos, ese coágulo crece tanto que sella completamente la arteria. Actúa como un corcho en una botella de vino. El flujo sanguíneo se topa con una pared. La máxima ironía, esto ocurre con mayor frecuencia en vasos que estaban obstruidos en menos del 50%. Estas placas menores son las más inestables. No te dan ningún síntoma, pero son las que detonan primero. Existe otro escenario que se observa a menudo en atletas de resistencia, el infarto de miocardio tipo 2. Piensa en una manguera de jardín. Si la pisas a la mitad, el agua sigue fluyendo y es suficiente para llenar un vaso. Pero si intentas alimentar una manguera de bomberos de alta presión con esa misma línea doblada, la presión falla. Así le afecta a un atleta una obstrucción del 50%. Sentado, el corazón recibe lo que necesita, pero al esforzarse al máximo y subir su pulso a 170 latidos por minuto, el músculo requiere mucho más oxígeno. En ese punto, la manguera ya no da abasto. Esto es isquemia, falta de oxígeno. Las células del corazón comienzan a pedir ayuda, liberando una proteína llamada troponina al torrente sanguíneo. La troponina es como el líquido de un palo luminoso. Si la carcasa está intacta, no sale, pero si la célula se rompe, se filtra. Si no se detiene la carga, comienza una tormenta eléctrica. El ritmo coordinado del corazón se descompone en un temblor caótico y deja de bombear. Este es el final del juego. La máxima tragedia del infarto en un corazón sano es que casi siempre es una tragedia de ignorancia. Nos han enseñado a confiar en los análisis de sangre estándar, pero esas pruebas solo te dicen los ingredientes que hay en tu sangre. No te dicen si esos ingredientes se están pegando a tus paredes en este momento. Para encontrar el incendio antes de que la casa se queme, necesitas mejores datos. Primero, el puntaje CAC, un escaneo rápido para detectar calcio en las arterias. El calcio es cicatriz biológica, señal de años intentando sanar daños previos. 0 es perfecto, pero más de 400 significa que eres una bomba de tiempo. La segunda herramienta, más precisa, es la angiotomografía. Es el sistema de alerta definitivo porque detecta la placa blanda, la placa inestable no endurecida. Te permite identificar al enemigo antes de que decida detonar, pero el diagnóstico es solo la mitad de la batalla. Para detener el desgarro mecánico de tus arterias, debes controlar de manera implacable tu presión arterial, el principal factor que rompe tus vasos sanguíneos. Controla tu nivel de azúcar en sangre para extinguir la inflamación interna y mantente en movimiento. El cardio en zona 2 e intervalos crea en tu corazón circulación colateral y vías alternas que pueden salvarte la vida si la vía principal se bloquea. No adivines si estás sano. En un mundo donde la medicina puede ver a través de los tejidos, la ignorancia es el mayor riesgo. Utiliza la tecnología que tenemos, conoce tus cifras y toma el control de tu propia supervivencia.